noches, bienvenidos a Será Justicia. La semana pasada, en medio de tanto escándalo por las bolsas de los dólares, de un asesor o mano derecha de Julio De Vido, pasó por alto, no se comentó mucho un caso que generó mucha polémica y que queremos profundizar aquí. Es el caso de una mujer que le pide a la justicia, porque hay un vacío legal, y supuestamente esto no estaba permitido, que le autoricen el uso de semen de su marido, muerto hace 5 años, y en el momento en que murió, a él le extraen justamente el semen para que se pueda hacer una fecundación in vitro. Aparentemente esta mujer estuvo 5 años peleando para que esta situación se pueda dar. Finalmente la jueza subrogante Celia Giordanino permitió la fecundación post-mortem mediante la utilización del semen cadavérico extraído a la víctima. Este hombre había muerto en un siniestro de tránsito. Para la jueza la fecundación post-mortem no es una técnica prohibida. Este tema no termina acá, porque obviamente esto será apelado, pero mientras tanto la mujer puede avanzar con su aspiración de ser madre. Y vamos a hablar de las aspiraciones de tantas personas a poder tener hijos y las nuevas familias, ¿no? Siglo XXI, porque tenemos por un lado madres que quieren tener hijos y de pronto se encuentran con que su cuerpo no les da esos hijos que están esperando. Y no se resignan como en otras épocas, la siguen peleando, y este es el caso, y fue el caso de Luciana Mantero, que escribió este bellísimo libro, tienen todos los datos en nuestra página web, se llama El deseo más grande del mundo, es la llegada de su segundo hijo, que parecía que nunca iba a llegar, pero finalmente, después de una larga pelea y un conmovedor testimonio en este libro, Luciana lo logró. No solamente ella, sino los testimonios de otras mujeres, son otros 9 casos de mujeres que pasaron por situaciones similares. Esto por un lado. Y por otro lado, también informarlos a ustedes respecto a qué es legal y qué es ilegal, qué se está debatiendo en el Congreso y cuál es la ley tan importante que, si no se trata de aquí a noviembre, este proyecto de ley, que ya entiendo que tiene media sanción, va a caducar. Tenemos 3 invitadas con diferentes orientaciones cada una, porque una es Luciana, que es periodista, la autora de este libro, El deseo más grande del mundo. Después estamos con Guillermina Pieroni, que es asesora legal de Concebir, un grupo de pacientes con trastorno de reproducción que tienen el objetivo de ser padres. Y por otro lado, Natalia de la Torre, abogada especializada en Derecho de Familia, integrante del proyecto Hacia una Ley Integral de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, Bioética y Derechos Humanos, que es el tema que más se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con ellas. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Acá estamos con nuestras invitadas. Bueno, Guillermina Pieroni es asesora legal de Concebir, un grupo de pacientes con trastornos de reproducción, grupo de familias, ¿no? Que tiene el objetivo de ser padres. Desde el año 1995 no representan ninguna institución médica pública o privada y colaboran con la red de asociaciones de pacientes nacionales e internacionales. ¿Es así? Gracias por venir, Guillermina. No, por favor, muchas gracias. Bueno, Natalia de la Torre, abogada especializada en Derecho de la Familia, recién me estaba explicando los pormenores
pormenores de la ley que puede caducar, porque ya tiene media sanción desde el 2014, en el Senado de la Nación, porque está cajoneada, es así. Bueno, gracias por venir. A vos por invitarnos. Y Luciana Mantero, que es un poco la inspiradora de este programa, cuando me hace llegar este libro. En octubre del año pasado. En octubre del año pasado, sí. ¿No? Es tu segundo libro. El primero fue sobre Margarita Barrientos. Exactamente. El deseo más grande del mundo, testimonios de mujeres que quieren ser madres. Ahora me vas a contar algunas situaciones que son importantes para destacar de tu libro. Pero antes quería que las tres me contaran un poco qué se está debatiendo ahora, qué está pasando en el Congreso de la Nación. Bueno, en el Congreso de la Nación justamente, esto un poquito que vos planteabas al comienzo. Nosotros hoy tenemos, digamos, distintas regulaciones en materia de técnicas de reproducción humana asistida. Por un lado, el Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto del año pasado. Exactamente. Marisa Herrero, de hecho, que va a exponer en los próximos días, ahora les voy a decir la jornada de pasado mañana, el jueves. Exacto. Participó, digamos. En la redacción. Y aquí vino Aida Kemelmacher de Carlucci, vino como 4 veces para hablar de cómo estaban. ¿Cuántos años se debatió el nuevo código? Y en el 2011 sale el decreto del Poder Ejecutivo para conformar la comisión. En el 2012, marzo del 2012, se presenta el anteproyecto y se aprueba el 1 de octubre del 2014 y entra en vigencia el 1 de agosto del 2015. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Es un código realmente de vanguardia, de avanzada y seguramente con algunas falencias, ¿no? Con situaciones que se tienen que tratar ahora puntualmente, que es un poco lo que están pidiendo ustedes. Bueno, el código regula, digamos, en materia de técnicas de reproducción, digamos, las reglas para la determinación de quién es padre y quién es madre o quién es comadre cuando se acude a las técnicas. Y sobre todo cuando se acude a las técnicas heterólogas, es decir, con material genético de personas que no son los padres, ¿sí? Donantes. Regulaba también 2 situaciones particulares que tienen que ver un poco con la noticia de la semana pasada. Regulaba el anteproyecto, no el texto que hoy tiene sanción y está en vigencia. Por un lado, la gestación por sustitución y por otro lado, la filiación post-mortem en caso de técnicas, ¿sí? Esas 2 figuras no fueron prohibidas, pero fueron quitadas del texto finalmente aprobado. Sí. En paralelo y antes de la sanción del código, hay una ley de cobertura que esta es la que hacía mención, digamos, Guillermina, ¿no? Es la ley 26862 y su decreto reglamentario que apunta a decir, bueno, el acceso integral de las técnicas de reproducción tiene que ser cubierto por todo el sistema de salud. Lo que viene, digamos, a resolver, si se quiere, este proyecto que tiene media sanción en diputados y que estamos a la espera de tratamiento en senadores, digamos, primero que es una ley que apunta a una regulación integral de las técnicas de reproducción humana asistida y que, digamos, para ser sintética, resuelve, por ejemplo, cuántas veces un donante puede ser donante, cuáles son los recaudos que tiene que tener ese donante para ser donante. Si nosotros tenemos en el código regulado el acceso a la información de los niños que nacen por técnicas, ¿sí? Que puedan saber los datos de su donante por una cuestión médica, por ejemplo, también necesito de un Estado que se haga cargo de esos datos, porque hoy no hay un registro estatal que lleve la cuenta o, por ejemplo, los datos de cada uno de los donantes, tanto de ovo como de esperma. Bueno, todas esas cuestiones las resuelve, entre otras cosas, este proyecto. Claro, por ahora hay un vacío legal. Tal cual. Al igual que, digamos, el caso de la semana pasada, cuando la mujer logra que una jueza la autorice a hacerse esta inseminación post-mortem. El problema que tenemos con respecto a fertilización asistida es que estas situaciones no están ni prohibidas ni permitidas. Directamente es que no están legisladas. Entonces lo que nos sucede es que quedamos en manos de distintos jueces que no tienen unificación de criterio al momento de resolver de este tipo de situaciones. Lo vemos con algo más simple que es cobertura. Dependiendo del juzgado va a ser qué tan rápido o no tengas la cobertura del tratamiento en algo mucho más simple que es esto. Ya en el país, no a este nivel, nos había pasado con un fallo mucho anterior que tenía que ver con la transferencia de embriones en caso de un matrimonio divorciado, que él no quería... El caso de Tres Arroyos. Sí, creo que era de Tres Arroyos. Sí, de la mujer de Tres Arroyos, sí. Y este caso sigue la línea, ya es sentencia firme, no va a ser apelado. No va a ser apelado, por lo cual, bueno, la mujer ya perdió muchos años, a los 41 va a intentar ser madre ya una vez que la justicia la autorizó. Luciana, tu libro va por otro lado, pero también con una experiencia muy dolorosa, con mucho sufrimiento. Sí, un poco el libro cuenta las caras de esta ley, ¿no? De esta regulación, cuenta lo que nos pasa a las mujeres cuando queremos tener hijos y no podemos, ¿no? Que hoy, bueno, cada vez con la postergación de la maternidad y otras cuestiones que se están estudiando, pasa cada vez más. Alrededor de 1 millón de mujeres, apuntan las estadísticas, aunque no hay
demasiadas certezas, las estadísticas extraoficiales. Y bueno, es un proceso muy doloroso. Cuando uno pasa por ahí, la frustración de no lograrlo, el hecho de someter tu cuerpo a estudios médicos invasivos, cuando todos tenemos la fantasía de que un hijo llega por una noche de amor y placer. Sí, y además vos tenías la experiencia de tu primer hijo, que digamos tenía 2 años cuando vos intentaste ya buscar el segundo hijo y el primer hijo no tuviste ningún problema. Sí, bueno, en mi caso fue un diagnóstico de menopausia precoz a los 33, después de mi primer hijo, cuando empecé a buscar el segundo. Y bueno, yo lo cuento en el libro, ¿no? En primera persona, porque me parece que para mí era una buena, por un lado, bueno, me dedico a escribir, es lo que me gusta hacer, claro, y es lo que, digamos, el talento que tengo, y por otro lado, yo sentía que había muchas pasando por este lugar y estaba bueno compartirlo. Así que me enfrenté a esto, ¿no? A lo que nos enfrentamos todas. Mi caso es uno más de tantos. La frustración, el dolor, el sometimiento del cuerpo digamos, a los tratamientos y a análisis invasivos que muchas veces los médicos te explican y otros no. El encuentro con médicos más compasivos y más amables y otros que no recuerdan a la tercera visita quién sos y pasa mes a mes y bueno, te dan estudios que no, digamos, que no terminan concluyendo en nada. El duelo y el dolor, cuando uno tiene que aceptar una gameta donada, por lo menos en mi caso no fue fácil aceptarlo. Hay muchas mujeres que, bueno, les resulta, digamos, mucho menos doloroso. Para mí fue todo un proceso. Encontrarte con el tema del tiempo, ¿no? El tiempo pasa y este tema que los tratamientos que no funcionan, que mes a mes, si menstruo o no menstruo, si dio resultado o no dio resultado y cómo el tiempo va pasando y tu vida queda medio atada a todo esto. ¿Cuántos años estuviste? ¿Cuántos meses? No sé. En mi caso fueron 3 años. 3 años. Fueron 3 años. Yo cuando hice todo este proceso y decidí que iba a ser mamá con un óvulo donado, o por lo menos que iba a intentarlo, ¿no? Yo en ese momento era sumamente optimista, no conocía otros casos y creía que en el primer intento iba a resultar y después de todo un proceso de duelar todo esto y de atravesar distintas etapas, tomé la decisión y cuando decidí y empecé a buscar ese niño con un óvulo donado, quedé embarazada naturalmente, después del diagnóstico de 7 médicos que me decían que era imposible. Ah, no te puedo creer. Sí. Claro. Ahora bien, bueno, mi caso es uno y es particular, por eso en el libro también yo cuento otros 9 casos de otras 9 mujeres muy distintas a mí, que tomaron otras decisiones, que atravesaron otros periplos, ¿no? Pero que, bueno, a la vez se vieron conmovidas de pe a pa por lo que significa desear un hijo y no poder tenerlo. No, y también, digamos, mucho prejuicio o mucho... no sé si prejuicio, mucha opinión, en el sentido de, ¿y por qué lo adoptás? Y bueno, ¿y por qué no lo aceptás? ¿No? Cuando, digamos, cada subjetividad y cada historia de uno y sobre todo un código civil que está adaptado a la conformación de nuevas familias y pareciera que las mentalidades están por detrás de algunas, ¿no? Del código civil. Es que el universo de la infertilidad, por decirlo de alguna manera, en nuestro país cambia a partir de la ley de matrimonio igualitario. Hasta ese momento, en la Argentina solo hablábamos de infertilidad como enfermedad. Claro. Lo que viene a ser la ley 26862, que es inclusive previa al Código Civil, es hablar de el derecho al acceso a las técnicas a toda aquella persona que lo requiera, por una infertilidad como enfermedad o por una infertilidad estructural, que tiene que ver con aquella mujer que sin tener pareja decide ser madre, grupo conocido como madres solteras por elección. Exacto. O aquellas parejas de matrimonio igualitario, lamentablemente hasta hoy siguen quedando afuera las parejas de chicos, de hombres, que al no haber legislado subrogación de vientre, salvo que tengan sentencia judicial, no pueden acceder a las técnicas. Acá tuvimos una pareja, pero tuvieron que irse del país. Muchos lo tuvimos casos. con un bebé hermoso, no recuerdo el nombre de ellos, pero... Los padres de Tobías. Los padres de Tobías. Exacto. Los padres de Tobías que le habían... Bueno, vinieron cuando le pusieron... Hoy el programa. Claro, cuando le pusieron el nombre, el DNI, etcétera. La verdad que fue muy emotivo. Tan claros los roles, el cuidado, y para ellos realmente era el sueño de sus vidas y tuvieron que no solo invertir muchísimo dinero, sino también tiempo y mucha angustia y hacerlo por fuera del país. Exacto. Hoy no es tan así la situación, un poco conversábamos
hablábamos, digamos, antes de comenzar el programa justamente de eso. Hoy ya tenemos 10 sentencias judiciales, digamos, que reconocen la gestación por sustitución en casos de gestaciones hechas en la Argentina. Y la última es de hace 1 o 2 semanas, de un juzgado de Rosario, donde es la primera sentencia judicial de un caso nacional que reconoce la voluntad procreacional, es decir, la doble filiación de 2 hombres, en un caso de gestación por sustitución. Bueno, de a poquito entonces la justicia va como dando estas respuestas individuales, casuísticas, como ustedes saben que se maneja la justicia, en casos que tienen que ser contemplados por la ley, ¿no? Hay un proyecto presentado el año pasado que todavía no tiene tratamiento, fue presentado en el marco del Senado por la senadora Montero, oriunda de la provincia de Mendoza, y bueno, ahí está, digamos, el proyecto presentado, si no me equivoco, bueno, lo vamos a tener en nuestro sitio web en www.lajusticia.net, el proyecto de ley de la senadora Montero. Me decías. No, que todavía hay muchos prejuicios, digamos, que derribar, ¿no? Un poco en este camino uno se enfrenta con esta mirada de los otros que es no podés y sos menos, o bueno, en el caso de el varón y también la mujer, ¿no? Sos menos hombre o sos menos mujer porque no sos fértil. Bueno, para mí era muy importante, a partir de mostrar historias, a partir de contar historias reales, ir derribando estos prejuicios, que le dieran, digamos, este contenido emocional a todo esto que está pasando en esta sociedad, en el cual la sociedad civil y las personas van por delante de la ley, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto existe, está pasando, cantidad de tratamientos por mes, por año, ¿no? En la Argentina, que algunos están regulados y otros no. Claro. Me pregunto, ¿cuál fue en todos estos 3 años de tanta insistencia, frustración también seguramente, qué fue lo que más te dolió, te sorprendió, que no esperabas verte en ese lugar o escuchar eso o enfrentarte a esa determinada situación? Bueno, por un lado, el hecho de no poder, yo no sabía cuánto deseaba ser madre. Había cierta subestimación, ¿no? De esto casi dar por sentado. Yo siento que mi segunda maternidad la disfruté con otra intensidad, ¿no? Por otro lado, si a mí me hubieran preguntado hace 5 o 10 años la posibilidad de tener un hijo con una célula donada, una gameta donada, me afectaba en algo, yo hubiera dicho que no, que por supuesto que era lo mismo, que la paternidad y la maternidad es mucho más que la genética. Cuando yo estuve parada en ese lugar, tuve que enfrentarme a mi propio fantasma. El duelo de las gametas es muy difícil. Yo en ese momento sentí que tenía que hacer un proceso para animarme a tomar esa decisión. Y una vez que yo pude llorar, duelar, charlar, encontrarme con una terapeuta especializada, hacer mis procesos espirituales, digamos, muchas de las que estamos por ahí, vamos a búsquedas que no nos hubiéramos imaginado que íbamos a pasar. Yo venía de una familia atea, súper agnóstica. Sí. Bueno, después de aceptar todo esto, después de ver que, bueno, que la maternidad realmente era más que la genética y que iba a ser otro final feliz, igual de feliz que con un óvulo propio, sin duda, bueno, pasó esto, ¿no? Pero bueno, tenía que hacer ese proceso. Y yo creo que un poco el libro apunta a complejizar todas estas situaciones que desde la racionalidad creemos que van a ser de una forma y cuando estamos paradas en estos zapatos nos sacuden. Vos decís el duelo de las gametas, a ver, contame, ¿cómo es eso? Porque, digamos, yo soy mamá por donación de gametas. Bien. Nosotros tuvimos que hacer donación de semen. El día que conocí a mi marido, fuimos a tomar el primer café, la segunda frase que me dijo es: no puedo tener hijos. Claro. Entonces, desde que nos conocemos, la infertilidad duerme en nuestra cama. Claro, total. 5 años de búsqueda, llegó Ciro, y lo que hoy decimos 2 años y medio después que nuestro hijo nació es: no cambiaríamos absolutamente nada porque con nuestras gametas Ciro no sería Ciro, claro, sería otra persona. Claro. Es muy difícil para muchas personas tener que asumir y poder contar que no pueden aportar sus gametas para tener un hijo y que necesitan de un tercero. Es sumamente complejo desde lo psicológico, desde lo emocional, buscar culpables. Muchas parejas hasta llegan a divorciarse sin haberlo charlado alguna vez. Entre ellos, o... En el caso de parejas, porque cuando tratás de mamás solteras por elección o de parejas igualitarias, el tema es completamente distinto, porque este duelo de esas gametas que faltan se hace de otra manera. Sí.
A nosotros lo que nos pasó fue charlarlo mucho, trabajar en concebir nos ayudó a acelerar los procesos, y cuando la doctora nos dijo, miren, con sus gametas tenemos un 5% de probabilidad de éxito y si tenemos un donante nos vamos a un 60%, no lo pensamos, claro. Firmamos los consentimientos, que es muy importante, consentimientos, y nació Ciro de ese tratamiento, y la lucha pasó a ser otra, porque ahora la lucha tiene que ver con el derecho de identidad de mi hijo, de resguardar esos datos para que si el día de mañana él quiere saber quién es su donante, entonces no se nos termina el día que nos dan el positivo. Eso les iba a decir, ¿no? ¿Cómo lo viven los hijos? Porque a mí me da, dentro de mi ignorancia, digamos, por no haber pasado por un proceso así, me da la sensación de que para los chicos es algo totalmente natural. A ver, son dos etapas de la historia de la donación de gametas en nuestro país, y acá el nuevo Código Civil viene a trabajar muy fuerte en esto. Hasta no hace muchos años, cuando se hablaba de la donación de gametas en el consultorio, se hablaba de que era una cuestión de la pareja, un tema completamente privado que no tenían por qué comentarlo con nadie, ni siquiera con su hijo, porque era su elección. Nosotros de Concebir trabajamos muchísimo en este tema. De hecho, en el 2011 iniciamos un amparo para resguardar los datos de una de las nenas de un matrimonio que es fundador de Concebir, sí. Porque lo que buscábamos era que nuestros hijos en realidad tienen derecho a la identidad, un derecho que para nuestro país es tan importante. Obvio, claro, somos quienes lo incorporamos, de menores. Somos quienes lo incorporamos a la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Entonces, que yo siempre digo lo mismo cuando hablo de esto. Yo elegí hacer el tratamiento con donación de gametas. El donante eligió dejar sus gametas sabiendo qué es lo que hacía en ese momento. Ciro no eligió nacer por donación de gametas. Entonces, creo que la única forma de educar a mi hijo es desde la verdad, con sus 2 años. Si no se arma como una suerte de tabú, ¿no? Porque eso siempre está ahí. La fertilidad, que hizo una encuesta hace unos años que decía que el 90% de las parejas que hacían técnicas de reproducción asistida no le contaban la verdad a sus hijos. Digamos, y contra esto, estoy segura que el tiempo fue revisando y revirtiendo un poco esto, pero ese es el tema del que hay que hablar. Pero totalmente. Cuando vas con la verdad es otra cosa. Porque además ese silencio pareciera como si fuera un pecado, como si ustedes fueran culpables de algo, digamos. Que se trabajó mucho tiempo. Lo que pasa es que Guille me parece que planteó algo que es muy importante. Nosotros, digamos, no de manera literaria, ¿no? Pero hace unos cuantos años que estamos haciendo, digamos, trabajo de campo en el marco de las investigaciones de CONICET, UASIT. Sí. En el último trabajo de campo, lo que nos interesó abordar es, bueno, a ver, digamos, cuánto pesa, digamos, cuál es la fuerza simbólica y representacional de lo genético a la hora de construir vínculos. Entonces fuimos a parejas que acudieron a la donación o que incluso acudieron a la gestación por sustitución. Y surgía esto que dice Guille. No es lo mismo el trabajo en aquellas parejas igualitarias o en aquellas mujeres sin pareja, lo tienen totalmente asumido. Como el caso de Juanita Repeto, por ejemplo, que lo dijo, etcétera. Todo clarísimo, lo tienen todo mucho más resuelto, cómo contarle a los chicos, cómo le van con... El gran problema hoy es lo que hace unos cuantos años nos pasaba en el marco de la adopción. El gran problema hoy es el tema del secreto en las parejas heterosexuales. Porque yo puedo discutir una vida sobre cómo tengo que regular el acceso a la información de los niños nacidos por gametas donadas. Pero si yo no trabajo previamente, sí, hemos discutido, si yo no trabajo previamente en develar el secreto y no trabajo previamente en que el Estado resguarde esos datos, el día de mañana cuando ese chico venga a golpear y diga quiero conocer los datos, para eso tienen que habérselo contado y tienen que tener los datos resguardados por el Estado. Ya nos pasó. Ya nos pasó. Tenemos casos de chicos que tienen 20, 22 años, que se enteraron de grandes porque habían sido gestados a partir de la donación de semen, que se hace muchísimos años en nuestro país, y que cuando fueron a buscar al médico que había realizado el tratamiento, el médico no estaba más, el centro no estaba más, no había más nada. Entonces esos chicos perdieron toda posibilidad. Y a mí hay una frase que me dijeron una vez que es: yo ahora voy por la vida mirando en un colectivo a ver quién tiene mi nariz. Entonces, en realidad tiene que ver con la construcción de la identidad, que cada ser humano la construye de una manera completamente distinta y tiene que ver con nuestras necesidades y el momento. Hay una historia en el libro, que es la historia de Romina, que es una mujer, una madre soltera por elección, ¿no? Descubre que el marido la está engañando hace años y que le está diciendo que quiere ser madre. Y un día en un acto de sincericidio le dice: estaba esperando que se te pasara el cuarto de hora y te dejaras de joder. Ese día ella lo manda a mudar, se divorcia y decide ser mamá soltera y dejar de esperar el príncipe azul y hacerlo con donación de semen.
Esa mamá, Romina, hoy le cuenta a su hija, Kiara, hermosa, con una familia de 2, la verdad. Le cuenta todos los días cuando la baña que ella fue mamá por la generosidad de 2 personas que le dieron sus gametas, porque tuvo una menopausia precoz en el transcurso de la búsqueda, así que es mamá con óvulo y espermatozoide donado, y le cuenta todos los días este cuentito que su nena va incorporando y van creciendo juntas y bien, y también tienen un espacio como concebir, como grupo de apoyo, claro, para ir sosteniendo esto. Y la verdad que lo que uno ve es que cuando uno va con la verdad es otra cosa. Siempre. ¿No? Sí. Tenemos pasado mañana la 3ª jornada interdisciplinaria, Ley de Reproducción Asistida, ya importancia de la ley especial de TRHA, desde las diferentes perspectivas. ¿Qué es TRHA? Técnica de reproducción humanamente asistida. ¿No? Acá lo tenemos, pero bueno, lo vamos a tener en nuestra... Básicamente lo que estamos reclamando... En nuestra página, miren, acá están jueves 23, próximo jueves, Sergio Papié, que bueno, yo lo conocí en el CEGIR, no sé si sigue estando, Gabriel Fishman, fue médico mío, le mando un abrazo enorme. Doctora Marisa Herrera, Estela Lancuba, bueno, Isabel Rolando, licenciada Florencia Feldman, una mesa redonda, Ministerio de Salud, Registro Civil, Poder Legislativo, usuarios. La convocatoria es abierta, ¿no? Está, por supuesto, Concebir y Summer, y esta convocatoria la tienen en www.serajusticia.net, seguramente en nuestro Twitter también van a tener mucha más información. Nos tenemos que ir, pero esperamos la opinión de ustedes en nuestra página. Incluso nosotros vamos a tener información no solamente de las cuestiones legales, del libro de Luciana, sino también de Concebir. Los espero el martes que viene aquí en Será Justicia. Chau.